habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Al alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y toda la gloria, Señor. Te alabamos y te adoramos porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Voy a pedirle que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Marcos capítulo 12.
El Evangelio según San Marcos, capítulo 12, y vamos a leer de los versículos 28 al 31. Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 31. ¿Ya están ahí? Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Tenemos un mandato muy importante para todo cristiano que encontramos en estos versículos. Estos versículos no están grabados en nuestra vida diaria, y me atrevo a decir que no están grabados porque me atrevería a hacer esta pregunta, ¿no? Y no me la contesten, no es para exhibirnos tampoco, pero ¿cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchos afirmamos amar a Dios. Muchos decimos que amamos a Dios. Y muchos decimos que amamos a nuestro prójimo. Sin embargo, si nos autoevaluamos, podríamos decir que muchos no entendemos lo que significa en realidad amar a Dios con todo nuestro ser, y como dice este versículo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Entonces, el propósito de esta mañana es llegar a entender lo que en realidad significa amar a Dios. La primera palabra que menciona el Señor Jesús, dice: y amarás al Señor tu Dios. Vamos a hacer ahí una pausa, ¿no? La primera frase: amarás al Señor tu Dios. Notemos que esta frase no es una petición. No es si quieres amar a Dios. No es si puedes amar a Dios. No es si se te antoja amar a Dios. No, dice: y amarás al Señor tu Dios. Debemos amar en un estilo ágape. Si alguien no sabe qué es ágape, acérquese al pastor Jiménez para que le explique. No se crea, estudie, lea acerca de los tipos de amor, pero el amor que menciona en este pasaje es el amor ágape. ¿Qué significa el amor ágape? Bueno, del griego agape, así como se lee, representa la forma más alta de amor, caracterizado por ser incondicional, desinteresado y voluntario. Se centra en buscar el bien del otro sin esperar nada a cambio, siendo una elección de la voluntad y no solo un sentimiento o una pasión. ¿Cuál es el significado y el origen? Bueno, proviene del griego antiguo y se utiliza frecuentemente en el contexto bíblico para describir el amor de Dios hacia la humanidad, así como el amor que los seres humanos deben tener entre sí. ¿Cuál es una característica o una palabra clave del amor ágape? Bueno, es un amor incondicional, como ya lo mencionamos. No depende de los méritos de la persona amada. Es altruista, o sea, prioriza el bienestar de los demás. Es sacrificial, implica entrega absoluta, reflejada en el concepto de la caridad. Y está basado en la elección. Es una decisión de tratar a otros con compasión y benevolencia, incluso a nuestros enemigos. La forma más alta de amor. La verdad, aunque muchas veces la mayoría de las mujeres, y porque ahorita van a entender por qué menciono a las mujeres, hacen esta comparación refiriéndose a sus hijos. Nunca vas a entender el amor de una madre. Y todos sabemos, ¿no?, que una mamá estaría dispuesta a dar todo por sus hijos. Pero
si lo ponemos en comparación al amor que el Señor Jesús tuvo con nosotros, no le llega ni a los talones. Yo sé que muchas mamás incluso se quitan el bocado de la boca para dárselo a los hijos, o el hijo se lo quita a fuerzas, pero no se compara con el amor que el Señor Jesús tuvo. Y obviamente el amor de una madre es incondicional, obviamente el amor de una madre es desinteresado, obviamente el amor de una madre es voluntario, aunque tienen sus hijos preferidos. No vamos a entrar en discusiones, todos lo sabemos, aunque las mamás digan, es que se ama diferente. Pero todos sabemos que se podría acercar un poco el amor de una madre al amor que el Señor Jesús tuvo por nosotros. Aquí podemos mencionar que este tipo de amor que menciona este pasaje, estos versículos que leímos, es algo que tiene que ver con San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El más grande forma de demostrar el amor que el Señor tuvo por nosotros. Debemos entonces, como cristianos, amar a Dios. Y esto excluiría poner cualquier cosa por encima de Dios en importancia. Hace algunos domingos el pastor Giovanni estuvo compartiendo con nosotros y nos hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué lugar toma el Señor Jesús en tu corazón? ¿O qué hay en tu corazón que está tomando el lugar de nuestro Señor? ¿Una persona? ¿Un trabajo? ¿Algo material? Entonces, si empezamos a entender estos puntos o estas cosas que estoy mencionando, podemos darnos una idea de lo que es amar a Dios. Y luego dice, amarás al Señor tu Dios con todo tú. Espérenme, todavía no. Hasta ahí, con todo tú, y ponemos puntos suspensivos. No debemos contenernos en nuestro amor. Un amor sin medida, es decir, algo que se desborda, que no tiene límite, dar nuestro máximo esfuerzo, es decir, que a veces nos cuesta demostrar el amor. ¿Cómo podemos demostrarle amor a nuestro Dios? A ver, mencióname algunas cosas. ¿Cómo podemos demostrarle amor a nuestro Dios? Obediencia, ¿qué más? Fidelidad, ¿qué más? Amando a otros, amor al prójimo, ¿qué más? Respeto. ¿A poco no amamos a Dios y venimos a la iglesia? ¿A poco no amamos a Dios y vamos y compartimos el Evangelio? Hay un pasaje en la Biblia que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces, si lo hacemos como para el Señor, quiere decir que estamos amando a Dios. Y eso tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida, sea en nuestro trabajo secular o sea estando en la iglesia. No debemos conformarnos a dejar a Dios en el segundo puesto. La mayoría de nosotros trabajamos porque recibimos una remuneración a cambio del tiempo que prestamos a alguna compañía, ¿cierto? Bueno, ¿conoce a alguien que haga su trabajo por gusto? Los que trabajan en su profesión, que estudiaron una profesión porque les gustaba y porque dijeron voy a trabajar de eso, si encuentran un trabajo que va de acorde a su carrera, pues obviamente trabajan por gusto. Pero cuando no te toca un trabajo así, no trabajas por gusto, trabajas por responsabilidad. Pero ¿a poco si, a ver, espero no hacerme bolas. Si encuentras un trabajo que no va de acorde a lo que estudiaste, pero que tú necesitas porque necesitas recibir una remuneración, porque tienes responsabilidades, vas a hacer tu trabajo mal entonces. Y existe una frase que no debería de existir en los cristianos, pero a veces la decimos, hacen como que me pagan, hago como que trabajo. ¿Y en dónde queda él? Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Es una muestra de amor. Entonces, si encontramos un área de trabajo en la que sí nos gusta
y en la que amamos hacer lo que hacemos, pues obviamente lo vamos a hacer con alegría. Todos sabemos que el trabajo o el área de trabajo más difícil es el servicio al cliente. Todos los que trabajamos en servicio al cliente sabemos. No importa cómo venga el cliente, tú tienes que tener una sonrisa, tienes que estar alegre, tienes que recibirlo con buena actitud. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces hay una queja. Y la queja es que, oye, me trataron muy mal, el muchacho ni siquiera me dijo los buenos días. Entonces, lo más difícil del mundo es trabajar con personas. Y va de acuerdo al mandamiento que el Señor Jesús nos dejó. Menciona primeramente lo que tiene que ver con Dios y dice el versículo 31, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo, créanme, sí he luchado en esa área, porque cuando estoy en servicio al cliente, yo me pongo en el lugar del cliente. Si yo llego a un lugar, yo quiero que me digan buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? Si no lo hacen, pues digo, esta persona anda de malas, mejor consigue otro trabajo. Entonces, sí es cierto, o sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo y nos ponemos en el lugar de esa persona, ¿no? Entonces sí, amarás al Señor con todo tu corazón, es decir, algo que no tome el lugar del Señor en nuestro corazón. Ahí donde empiezan las emociones en nuestro corazón. Si Dios está sentado en el centro de nuestro corazón, quiere decir que todas nuestras emociones van a desbordar lo que el Señor Jesús demostró, que fue amor, pasión, bondad, misericordia, y podemos mencionar muchos adjetivos más, ¿no? Y luego dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, vamos por partes, nada más que yo me brinqué algunas, o más bien los acomodé al revés. Y puse primero, amarás al Señor con toda tu mente. ¿Por qué puse primero? Bueno, tiene que ver con el intelecto y el conocimiento. Muchas veces mencionamos que cuando amamos a Dios, hay una diferencia tan corta en amar a Dios y amar a Dios. 30 centímetros, 35 centímetros de diferencia. Ahora, ¿está mal nada más amar a Dios acá arriba? Sí, porque simplemente decimos, pensamos, conocemos y sabemos que Dios existe. Pero cuando tenemos una combinación de amar a Dios y amar a Dios, ¡qué bárbaro! Amas a Dios con todo tu corazón, pero sabes que amas a Dios, acá en el intelecto. ¿Y cómo podemos amar a Dios de una manera inteligente? Por medio de su palabra. Es como adquirimos el conocimiento de amar a Dios de una manera eficiente, no siendo bíblicamente ignorantes, sino más bien realmente demostramos a Dios porque sabemos lo que Él quiere para nosotros. Voy a decir muchas citas muy rápido porque tengo demasiadas y no quiero perder mucho tiempo, pero Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y podríamos mencionar muchos pasajes más que mencionan de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, para amar a Dios con toda nuestra mente, debemos leer, estudiar, meditar, escudriñar, memorizar las Escrituras. Todos los domingos, como mencionaba hace ratito en la mañana, tenemos la oportunidad de meternos un clavado en estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos años llevamos estudiando Romanos? 3. El año pasado Romanos. Pero ¿cuántos libros llevamos en 3 años? Y podríamos tardarnos más. O sea, si en realidad nos metemos a detalle de estudiar palabra por palabra, podríamos tardarnos más. Entonces, la importancia de estudiar la palabra de Dios es un símbolo de amar a Dios intelectualmente. ¿Sí?
Deuteronomio 17:19 dice, y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Isaías 34:16, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. San Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hechos capítulo 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuestras mentes deben de estar llenas de la palabra de Dios. En algún momento, mi papá lo comenta como un testimonio, ¿no? Nosotros en Guadalajara teníamos un vecino que era anticristiano cuando recién llegamos a ese lugar, y este hombre literal, mi papá ponía una bocina afuera de la iglesia, bueno, era una casa en obra negra, ponía una bocina y empezaba a predicar, y llegaba este vecino y ponía su vehículo con la cajuela abierta con músicas de Vicente Fernández, y le subía el volumen, y mi papá le subía el volumen, y así se peleaban de volúmenes. Yo predico, tú le subes a la música. Y luego, en una ocasión nos tocó que este vecino no era muy amante de los animales, y pues había animales que salían a la calle y hacían sus necesidades, y en una de esas nos tocó que abajo de nuestro vehículo estaba uno de los perros de la calle, envenenado, muerto. Y no, pues ¿quién lo mató? Los hermanos. Y, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, en una ocasión, ya cuando este vecino, pues no nos amó, pero sí como que, pues ya se van a quedar aquí, pues lo soporto, ¿no? En una ocasión, mi papá, la ventana del cuarto de mis papás daba a la calle a donde estaba el vecino, y era un domingo. Mi papá siempre acostumbraba los domingos nunca prendíamos la televisión, siempre ponía música y es lo primero que escuchábamos, música cristiana, y bajábamos al servicio. Pero en una de esas ocasiones, no sé por qué, se le olvidó poner la música, y este vecino puso una canción mundana a todo volumen y nomás decía, dame más gasolina. Entonces mi papá acostumbraba a levantarse, tomar sus regaderazos, se arreglaba, tomaba café y se bajaba a la iglesia. Y mientras estaba en la regadera, dice, yo traía el ritmo en la mente, estaba con el piecito y dame más gasolina, y dame más gasolina, y bañándose. Y ya estaba tomando café y dame más gasolina, y dame más gasolina. Lo bueno es que cuando bajó no lo dijo en el micrófono, no se le quedó el tonito y empezó. Pero sí, lo primero que escuchamos en nuestro diario vivir es lo primero que nos empapa y lo que estamos meditando todo el día. Entonces, ¿qué importancia es de que en lo primero que hacemos en nuestro diario vivir sea empaparnos de la palabra de Dios? Y pedirle al Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a recordar eso todo el día, a no estar pensando en la gasolina, si sube o si baja. Ayúdame a pensar en la Escritura. Entonces, nuestras mentes deben de estar llenas de Dios. Dice Tercera de Juan, capítulo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Es decir, lo que nosotros aprendemos de las Escrituras nos invita y nos ayuda a compartirlo con otros. Mira lo que acabo de leer, mira. Y a veces hasta nos emocionamos, ¿no? Porque pensamos que aprendimos algo nuevo y a lo mejor se lo estamos diciendo a alguien y, yo ya lo sabía. Pues sí, pero yo no, pero mira, me interesó lo que leí. Entonces, la importancia de empaparnos de las Escrituras. Y luego este versículo que leímos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es amar a Dios con emoción y afecto. En algún momento de los 50, de los 60, hubo un movimiento pentecostal, pero ese movimiento se fue al extremo, o sea, se fueron literal al otro lado de las emociones, se enloquecieron, ¿no? Entonces,
no debemos de caer en el extremo de decir, bueno, nos vamos a la emoción completa y demostramos a Dios que amamos. No, 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 debe de haber un balance. Pero no está mal demostrar emociones cuando amamos al Señor. En algún momento estamos alabando a Dios y sientes ganas de llorar. Siento ganas de llorar, pues llora. Siento ganas de reír, pues ríe, pero no te vayas a las carcajadas. No seas exagerado. Tengo ganas de sentarme a llorar, pues hazlo. No está mal demostrar emociones cuando estamos amando a nuestro Dios. Toda la Biblia, la Escritura está llena de emociones. Por ejemplo, Lucas capítulo 10, versículo 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijo. Romanos 12, 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No está malo llorar, no está malo gozarse. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, estad siempre gozosos. Mateo capítulo 9, versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Salmo 122, versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo capítulo 84, versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. No está mal demostrar emociones, siempre y cuando estén enfocadas a nuestro Dios. Yo puedo decir que amo a Dios, pero no porque levante las manos ustedes me van a creer que amo a Dios, ¿o sí? ¿No? Si yo estoy tocando y de repente salen lágrimas de mis ojos, no quiere decir que ustedes me van a creer que amo a Dios. Pero tiene que ver con mi corazón. Yo sé lo que hay en mi corazón, yo sé lo que estoy sintiendo y yo sé que a lo mejor tengo que llorar y decirle a Dios, Dios, pues aquí estoy. O reír y decir, gracias Dios por la felicidad que tú me das. Pero no está mal demostrar emociones. ¿Sí? Malo si no demostramos, todos apáticos, ¿no? Y luego dice, y amarás al Señor con toda tu alma. Y esto es amar a Dios con nuestra propia vida. La palabra griega que se usa en este pasaje se traduce como vida en muchos otros versículos. También se traduce como aliento. ¿Acaso no fue lo que el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hizo en la cruz del Calvario? Dice, hasta el último aliento, Él estuvo clavado en esa cruz. Y cuando suspiró, cuando exhaló, entonces entregó el Espíritu. ¿Tiene que ver con nuestra alma? Sí, tiene que ver con... Pero no la puedo ver, Moy. ¿Por qué me estás diciendo que tengo que amar a Dios con toda mi alma si no la puedo ver, pero la puede sentir? Usted sabe lo que hay dentro de su alma. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, hay una palabra que dice aquí, transformado, que en realidad podríamos mencionarlo como una metamorfosis. Y dice, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mateo capítulo 16, versículo 25 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24, dice, ninguno busque su propio bien, sino del otro. Entonces, para amar a Dios con toda nuestra alma, debemos estar dispuestos a entregarle todas nuestras vidas, toda nuestra vida, a dedicar todo lo que hay en nuestro ser y estar incluso dispuestos a morir por Él. Hacía la pregunta al principio, ¿no? ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Por qué? En algún momento hubo un testimonio, yo no sé si es verídico, lo escuché, pero no sé si es verídico, de un pastor de allá por el sur, en los pueblos donde hay persecución. Sí es fuerte el testimonio. Cerraron la iglesia, las mafias que hay allá en el sur, sacaron a todos los hermanos afuera al patio
a la esposa del pastor y a las hijas del pastor las violaron, estas personas. El pastor lo pudo ver, por eso les digo, no sé si es verídico, pero impresiona. Y cuando ya estaba en los últimos tiempos, la persona o líder de este grupo se le acerca al pastor y le dice: niega tu fe o te mueres. Y el pastor dice: no voy a negar que amo a Dios. Y le pone el arma en la cabeza, aquí. Niega tu fe o te mueres. No voy a negar a Dios. Yo sé a dónde voy. Y muere en el momento. Amar a Dios con nuestra alma tiene que ver incluso que estemos dispuestos a morir por Él. En China hay una persecución grande contra los cristianos ya. Y acá en México, pues allá en el sur, ¿no? Pero no tarda en haber una persecución en toda la República. Debemos estar incluso dispuestos a morir por Dios. Y lo dice Mateo capítulo 16, 25, que lo leí hace ratito: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Estamos dispuestos a morir por nuestro Señor? Si sus discípulos en el momento del arresto corrieron, se dispersaron, ¿quiénes somos nosotros para decir: sí, yo al pie del cañón con el Señor? Pedro, el apóstol Pedro, que decía amar al Señor Jesús, lo seguía de lejos. Incluso llegó a maldecir para que digan: no, yo no estaba con él. Y podemos mencionar muchos ejemplos más, ¿no? Entonces, amar a Dios con nuestra alma quiere decir que incluso estamos dispuestos a morir por Él. Y este mismo versículo también dice: amarás al Señor con todas tus fuerzas. Esto lo hacemos utilizando nuestras habilidades, nuestro dinero y nuestro tiempo. Debemos usar nuestras habilidades para el Señor, aun cuando no nos quedan fuerzas. Después de un día de trabajo, y más cuando nuestro trabajo tiene que ver con esfuerzo físico, ¿cierto, Abdón? Después de un día de estar en la construcción, pegando bloques, haciendo un colado, no sé, llegar a tu casa y en lugar de descansar decir: no, vamos a hacer un devocional. No, es que vengo muy cansado. Es más, quítame las botas y los calcetines. Después de andar manejando, hermano David, todo el día, llegar a casa y decir: vamos a tener un tiempo espiritual para nuestro Dios. Después de haber estado enfadado ahí, viendo filas de gente todo el día, viendo diferentes caras durante todo el día, llegar a la casa y decir: tengo que buscar a Dios, tengo que leer su palabra, tengo que buscarle en oración. No me quedan ganas. Tenemos que amar a Dios con nuestras fuerzas, incluso después de un día de trabajo arduo y físico. Todos conocemos Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, donde nos habla de la parábola de los talentos. No lo voy a leer porque está largo. Pero al que le dieron muchos talentos, ¿qué hizo? Fue, negoció con ellos, consiguió más. Pero al que le dieron un talento, ¿qué fue y qué hizo? Fue y lo escondió. Y le dice a su señor todavía: es que tuve miedo de perderlo, pero mira, aquí está, te lo entrego. Y agarra el talento y dáselo al que le diste más. Y tú, pues, a ver qué haces. El Señor nos ha dado talentos y habilidades. ¿Qué estamos haciendo para usarlos para la gloria del Señor? Tiene que ver con nuestras fuerzas. Y también por medio de nuestras fuerzas, también demostramos el amor que tenemos hacia el Señor. Acabamos de ser partícipes de una muestra de amor el domingo pasado. ¿Quiénes no estuvieron el domingo pasado? ¿Todos estuvimos el domingo pasado? No te exhibas, no te exhibas. La mayoría estuvimos en el domingo pasado y fuimos partícipes de una muestra de amor a través de nuestras finanzas. Y créanme, todos cuando dijeron la cifra nos quedamos así como: wow. Gloria a Dios.
Demostramos a Dios que amamos también con nuestras fuerzas, con nuestras finanzas. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 2 y 5 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 9, ahí mismo versículo 7 y versículo 12 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos le falta, sino que también abundan muchas acciones de gracias a Dios, hablando de nuestras finanzas, ¿no? Durante dar nuestro tiempo, hablando de nuestras fuerzas, dar nuestro tiempo demuestra nuestro verdadero amor a Dios. Y ahora muchos están con un signo de interrogación. ¿No? ¿Cómo, Moy? ¿Estás diciendo que tengo que dar de mi tiempo para Dios? Sí. En algún momento, algunas de las familias de la iglesia les toca el aseo, tienen que dar de su tiempo, tienen que venir, tienen que limpiar, tienen que lavar los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Dan de su tiempo. En algún momento se organizan eventos y hay hermanas que tienen que venir y dar de su tiempo para adornar, para acomodar, etc. En algún momento se hacen eventos y se ocupan ujieres y usted tiene que dar de su tiempo para venir y apoyar en el evento. Pero ¿cómo, Moy? ¿Tengo que darlo? Sí, no es por obligación. Tiene que nacer. Si alguien lo hace por obligación, ya chafió. ¿Qué significa ya chafió? Del griego ya perdió. Tiene que nacer en nuestro corazón. Tiene que haber disposición. Entonces, ¿cómo, Moy? ¿Tengo que dar de mi tiempo? Sí. Había una hermana que decía, más bien el pastor la empezó a, el pastor la empezó a como llamar la atención y le dijo, hermana, ¿por qué se le ve como demacrada en la cara? Ay, pastor, es que no me queda tiempo para nada. En la mañana me levanto a las 5 de la mañana, voy al gimnasio, regreso, tengo que hacer desayuno para mi esposo, para mis hijos, se vayan a la escuela, y luego tengo que empezar con mis actividades, y total que hago todas mis actividades y llego a las 9 de la noche y no me queda tiempo. Y empiezo a leer y me quedo dormida. Hermana, ¿y por qué no lo hace al revés? ¿Cómo, pastor? Sí, mire, en cuanto usted se levante, póngase a orar. Ore unos minutos. Y después platicamos. Ay, usted, pastor, no entiende lo que una mujer tiene que hacer todo el día en su casa. Bueno, se va la hermana, ¿no? Y empieza. 5 minutos. Señor, gracias. 5 minutos de oración. Y termina. Martes. 10 minutos de oración. Y termina el día. Miércoles. 15 minutos. Jueves. 20 minutos. Viernes. 25 minutos. Sábado 30 minutos y llega el domingo. Hermana, ¿cómo le fue? Pastor, ¿qué cree? ¿Qué? Me levanto a orar, oro 40 minutos y quisiera orar más. Dice, pero tengo actividades que hacer. ¿Y qué pasa con el resto de su día? Me sobra tiempo. Oro, leo la Biblia, hago mis actividades y en la noche todavía tengo tiempo para pasar con mi familia. El orden de las prioridades. El orden de los factores se altera el producto aquí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si Dios está en el primer lugar, todo lo demás sale sobrando. Entonces debemos amar a Dios con nuestras fuerzas. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y no son los días malos los que estamos atravesando? Rumores de guerras, rumores de pestes, que acá el fenómeno que está pasando acá con nuestros vecinos del norte, un frío intenso. O sea, estamos en tiempos finales. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Capítulo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El libro más famoso que habla acerca del tiempo, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud,
antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es decir, jóvenes, aprovechen el tiempo. Amen a Dios con todo su corazón, para que no lleguen a la edad de los 40 cuando ya nos duelen las rodillas. Y digamos, ¿por qué no hice más cosas para el Señor cuando era joven? Escuchamos testimonios de personas adultas que dicen, no, pues a los 30, 40 me convertí. ¿Y los primeros años qué pasó? Yo tuve la fortuna, digo fortuna porque en realidad me convertí al Señor hace algunos años. No quiero decir porque van a sacar cuentas, pero ya estoy más o menos del rango del Dani por ahí. No, me convertí hace 9, 10 años más o menos, en una clase de evangelismo en un instituto bíblico. ¿Cómo, Moy? Sí, pero eres hijo de pastor, sí, pero eso no me hace salvo. Crecí en un hogar cristiano, nací en un hogar de pastor, mas sin embargo eso no me hacía salvo. Toqué muchos años en el grupo de alabanza y lo digo con vergüenza. Toqué muchos años en el grupo de alabanza no siendo cristiano. Pero estando en una clase de evangelismo con el pastor Moisés, el pastor Moisés terminó la clase, era el último día, y dice, vamos a hacer una práctica. Cierren sus ojos. Y empezó. Vamos a hacer esta oración. Y empezamos con la oración. Oración de arrepentimiento. Oración de perdón de pecados. Ese día nos convertimos, yo creo que unos 4 o 5 estudiantes. ¿Cómo? ¿Sí? Hasta que entendí el evangelio en esa clase, pude decir y confesar, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. Hace 10 años. Entonces, jóvenes, no desperdicien su tiempo. Abran su corazón al Señor. Denle la oportunidad al Señor. Conózcanlo. Empápense de Él. ¿Para qué? Para que no digan como yo, no tuve en ellos contentamiento. Pude haber servido al Señor de una manera formidable si desde chico hubiera aceptado al Señor Jesús como mi Salvador. Pero perdí 23, 24 años de mi vida aparentando ser salvo. Entonces, aprovechemos bien el tiempo. Colosenses capítulo 4, versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, es decir, estirando el tiempo lo más que podamos. ¿A poco cuando tenemos un evento como la conferencia usted no se goza de que vengan nuestros hermanos y se sientan cómodos? De que escuchen comentarios como, ¡ay, qué padre el detalle que hicieron en los baños! Pusieron pasta, pusieron cepillos, pusieron shampoo. Había algún hermano descuidado que no traía cepillo y dijo, este es mío, y qué buen detalle. Y los que lo hicieron así como, yo lo hice. No, aprovecharon las habilidades que Dios les da, el tiempo, fuerzas. Entonces, y por si fuera poco, dice este versículo, Marcos capítulo 12, versículo 31. Por si fuera poco, después de haber mencionado todos estos detalles, dice, y el segundo es semejante a este. Después de haberle soltado esta piedrota así en los hombros, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, dice este versículo, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, aplicas los mandamientos de tu conducta hacia él, hacia tu prójimo, tan escrupulosamente como deseas que él los aplique a ti. Es decir, no es ojo por ojo, ni diente por diente. Como quieras que te traten, trata a la gente. Como quieras ser tratado, deberías de tratar a esa persona. El mismo principio de amor que mencionamos en los primeros versículos es el mismo principio de amor que se menciona en el segundo, es semejante a este. Si el amor de Dios abunda en nuestro corazón, es fácil amar a la gente. Pero si no hay amor de Dios en nuestro corazón, entonces es difícil amar a la gente.
Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Toda la ley se resume en amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos capítulo 13, versículo 8 y 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y Marcos capítulo 12, versículo 31, que es lo que acabamos de leer hace ratito. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, podríamos entender, Moy, pero es que estás mencionando dos mandamientos. No, la Escritura dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Es decir, los dos mandamientos van juntos. Si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, por resultado, amas a tu prójimo. No, Moy, pero es que yo amo primero a mi prójimo y después amo a Dios. No, el orden de los factores sí altera el producto, en esta acción sí. Si hay amor de Dios en nuestra vida, es fácil amar a nuestro prójimo. Dice Mateo capítulo 22, 40. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y hace rato en la clase mencionábamos un aspecto de la ley, ¿no? ¿Queremos cumplir la ley? Pues ahí están dos aspectos. Ama al Señor tu Dios. No te metas en detalles, como decía el hermano Joel. No nos metamos en detalles. ¿Quieren resumir la ley? Amen al Señor su Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente. Y amen a su prójimo y cumplimos la ley. Ya si nos queremos meter en detalles lo vemos en otra ocasión. Pero lo resumimos en esas dos palabras. Conclusión. Amarás al Señor tu Dios. Debemos entender que realmente no podemos amar a Dios con toda nuestra alma y fuerzas sin amarlo primero con toda nuestra mente y nuestro corazón. Es decir, sí, puedo servir en la iglesia, pero en realidad no amo y amo a Dios. Puedo disponer de mi tiempo y de mis finanzas para amar a Dios, pero no puedo disponer de mi corazón y de mi mente para amar a Dios. Debemos amar a Dios y después amar a Dios. Todos tenemos talentos, hermanos. Todos tenemos dones, virtudes, cualidades que podemos usar para el ministerio. Nada más es descubrirlo. ¿A poco creen que la joyería que ustedes se ponen, alguien se la encontró en el piso y dijo, ya hice una cadenita para que se la ponga fulano? No. Alguien pulió la plata, alguien se encontró una piedra de plata y la empezó a destruir y a sacar lo más fino, y luego a alguien se le ocurrió hacer una esclava, una cadena, un anillo, y dijo, ándale, para que en algún momento alguien lo compre y se lo ponga. Tuvo que trabajarlo, tuvo que moldearlo, tuvo que pulirlo. ¿Para qué? Para ponerlo al servicio de alguien. Es lo mismo con nuestros talentos y nuestros dones. Todos tenemos habilidades. Amar a Dios es más que solo palabras, es entregarlo todo, es toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra. ¿A poco? Me voy a atrever a hacer esta pregunta personal, ¿verdad? ¿A poco, Pastor Jiménez, no le cuesta ya preparar un sermón? Yo lo veo. No me acordaba, pues ni modo. Yo lo veo en mi señor padre, ya no es lo mismo, ya tiene su pico de años, ya le cuesta subir las escaleras. Ya una vez le hizo el comentario al pastor Giovanni, en manera de broma, pero es la verdad, ya no responden las rodillas. Ya a veces
se le olvidan algunas cosas. Ya no es lo mismo. Y aún así, sirve al Señor con todas sus fuerzas. La preocupación de nosotros, por ejemplo, como hijos, de verlo hacer viajes largos, es su pasión amar al Señor. Ojalá yo algún día tenga esa pasión y amor y llegue a llenar esos zapatos. ¿Dónde está el pastorcito? Se me fue. Iba a decir que le iba a prestar los zapatos del pastor. Ojalá y todos tuviéramos esa pasión, ese fervor de los pastores de antaño, que están ya jubilándose algunos. Los pastores jóvenes salimos con ideas que qué bárbaro. Queremos hacer todo lo práctico. Queremos que ya los sermones estén no iba a decir marcas, pero ahí en el internet. Queremos que el internet nos diga, predica de esto, ándale, y te den todo el sermón ya hecho, ¿no? Y antes yo me acuerdo que mi papá para hacer un sermón tenía 5 Biblias acomodadas y su libreta de notas porque no había computadora, era máquina de escribir. Entonces, para preparar un sermón era toda una semana. No sé si allá en Guadalajara todavía están los archivos, pero había hojas de papel hechas a máquina de sus sermones. Entonces, ¿me entiendo lo que quiero explicar en esta mañana? Decimos amar a Dios. Nos preguntan, ¿tú amas a Dios? Sí, claro. Y estamos dispuestos a dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas por amar a Dios. Entonces, los invito en esta mañana a que en realidad nos autoexaminemos si en realidad amamos a Dios con estas características que mencionan estos versículos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mañana hay oración. Véngase. Aparte de su tiempo para venir a orar. Viera qué eficaz es la oración. Hemos visto respuesta a nuestras oraciones en muchas maneras. Entonces, véngase, sea parte de ese tiempo tan hermoso que tenemos de oración. Amén. Quitaste toda mi maldad.